Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que iniciamos el resumen, la conversación del resumen de lo que hemos hablado durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Quién les habla? Raúl Medina, quien siempre ha estado detrás de estos micrófonos, llevándonos este precioso mensaje. Este trimestre ha sido realmente extraordinario. He vibrado con cada semana que estamos conversando, porque va ahondando en temas tan profundos como son esta promesa que Dios ha hecho, una promesa de pacto y que la mantiene en el tiempo. Tú recuerdas que habíamos hablado de 4 pactos por lo menos, ¿no es cierto? Allí con el Edén, con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, y ahora con el pueblo que habíamos conversado las semanas anteriores, pero ahora nos habla de un nuevo pacto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del nuevo pacto? ¿Será otro diferente? ¿Qué es lo que hemos conversado, Juan, de la semana? Bueno, siempre hemos visto en este flujo de la acción divina cómo el Señor libera de Egipto, por ejemplo, y Él, frente a esa revelación extraordinaria, espera que su pueblo le obedezca en gratitud, ¿no? Por eso que el decálogo, los mandamientos, allí se espera mi liberación y obediencia actuales, ¿no? Pero Él propone también al futuro una obediencia y liberación mayor, porque entrarían a una tierra prometida que no estaba exenta de tentaciones. Y sabemos que muchos de los pactos renovados se debieron a que ellos invalidaron el pacto precisamente por idolatría, ¿no? Seguir a otros dioses, etcétera, y otras prácticas. Así que el Señor nos pide hoy, y al estar pensando en el futuro, que podamos poner fe, confianza en lo que Dios promete para mañana, ¿no? La verdad que siempre vemos aquí en este nuevo pacto que el amor hace la obediencia un objeto de gozo realmente, no una carga, sino que si tú amas al Señor que nos reiteradamente nos plantea estos pactos de amor, de gracia, entonces la obediencia para ti es un objeto de gozo, obedecer al Señor, tu alegría, no es tu carga, no es que lo haces a regañadientes, sino es y eso se da hoy en día también en la relación entre padre e hijo, ¿no es cierto? El hijo va a llegar más temprano y le dice: hijo, apenas llegues tú, por favor, barre aquí la cocina, pasa el mop en la cocina. Y el hijo, cuando los padres llegan, la cocina está limpiecita. ¿Por qué? Porque hay una relación de amor, ¿ya? Claro. No hay protestas ni cosas por el estilo. Y esa es la misma relación que Dios quiere tener con nosotros en este nuevo pacto. Por eso es que Jeremías 31:31 dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sabe un paréntesis? Yo recuerdo cuando el pueblo de Israel entró en problemas serios de desobediencia y Dios le dice a Moisés: mira, voy a raer este pueblo, lo voy a hacer desaparecer. Y de ti voy a hacer una nación grande, o sea, desecho este pueblo. Yo recuerdo que hay palabras muy fundamentales allí en esa conversación. En una de esas Moisés le dice: perdón, no es mi pueblo, es tu pueblo. Pues quizás estoy usando mi terminología que recuerdo en este momento. Pero hay una frase que me parece muy hermosa que Moisés dice: mira, si tú vas a hacer eso, entonces sácame a mí, ráeme de tu libro. O sea, tírame al infierno, o sea, que me pierdo totalmente. O sea, no sé, es una frase muy conmovedora de lo que Moisés amaba a ese pueblo que tanto había sufrido por él. Claro, hay una cuestión como se plantea esta semana. En muchos versículos está el aspecto relacional que Dios quiere mantener con su pueblo. Pero Moisés entiende que sin esa relación con Dios, ¿dónde van a ir? Y cuando Dios le dice: mira, yo parece que me voy a ir de este pueblo por estar contumaz y por feos que son, Moisés plantea eso, ¿no es cierto? Porque él sabe que sin estar en relación con su Dios, ¿a dónde van a ir?
no van a andar errabundos, sin propósito en la vida. Por eso que el Señor quiere tener relación. Y fíjate que prevalece en nuestra cultura occidental esta idea de un Dios atemporal que mora ya en el topos Uranus y que está imposibilitado de bajar a nuestro tiempo y espacio. Porque si lo hiciera, dejaría de ser Dios. Bueno, esta es una idea antigua que viene antes de Cristo con Parménides y otros filósofos griegos. Y fíjate que durante 20 siglos, vamos a decir, o más 23 siglos, han tratado de romper esta separación. Una separación ontológica entre el ser atemporal de Dios y la temporalidad nuestra. La verdad que todo ese planteo griego no es bíblico, no corresponde, no tiene ninguna base en la Biblia, ¿no es cierto?, en la filosofía de Moisés, etc. Porque la Biblia dice que lo único que nos separa a nosotros no es una constitución del ser, sino lo que nos separa es el pecado. Y el Señor Jesucristo vino como nuestro pontífice, como un puente, para unir el cielo y la tierra y manifestar qué es lo que Dios piensa de los pecadores, como lo ha hecho en todos estos pactos que vemos aquí. Así que contra esto, digamos que el pecado también es relacional, pero es una relación negativa. En cambio, la gracia, los pactos de gracia, es una relación positiva de salvación, ¿no? En este caso, cuando hablamos del pecado, que es una relación negativa, significa salirse de un pacto, ¿no? Y la justificación o el perdón es la restauración de esa relación. Así que Dios siempre quiere unir. El pecado siempre separa, divide, crea problemas, ¿cierto? Por eso que es muy importante como el apóstol Pablo allí en Romanos 10:17 habla de una relación intelectual, comprender con la mente, volitiva, el querer hacer la voluntad, y existencial, es decir, de todos los días, donde debe haber una tarea, un compromiso, una adhesión, una militancia. Pero esta relación entonces tiene estructura, es intelectual, volitiva y existencial. No es meramente una relación así en el aire, ¿no es cierto? No es meramente entusiasmo, aunque yo reconozco es más fácil el entusiasmo que la obediencia. Pero aquí lo que estamos hablando es obediencia, que tiene estos tres componentes, el intelectual, el volitivo y el existencial. Fíjate que Mateo refuerza esta idea, especialmente hablando de este pacto con Dios. No pensé que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar sino a cumplir. O sea, mantenerse en el pacto, en otras palabras. Y ese pacto nos beneficia, nos hace aptos para ser sus hijos y andar en sus caminos gozosamente, aunque las dificultades estén a nuestro alcance. Recuerde que estamos conversando acerca del nuevo pacto. Es el mismo, pero que cambian algunas condiciones porque hubo una falla en el que recibió el pacto. Ezequiel 11:19 dice, por ejemplo, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esta expresión, que tiene muchos símbolos allí, hace resaltar la idea que es Dios el que está obrando para que nosotros podamos aceptar el pacto. Nuestra naturaleza es como que nos lleva a no aceptarlo, a rechazar las cosas buenas de Dios. Es como que nos pasa algo y enseguida lo miramos y, Señor, ¿y dónde estabas tú? ¿Cuándo? Dios permanece en el mismo lugar siempre. Fíjate que en lo que tú mencionabas de Jeremías, que es llamado el profeta llorón, porque Jeremías tiene que pagar un alto costo psicológico al ver la desobediencia, la reiterada, sistemática de sus connacionales. Y Jeremías, profeta de Dios, se da cuenta cómo van corriendo al despeñadero, ¿ya?
Recuerda que Jeremías va a anunciar en forma bien específica que estarán 70 años de cautividad en Babilonia y que Jerusalén, su capital, va a sufrir. Fíjate que en el libro Lamentaciones, escrito precisamente por el profeta Jeremías, dice aquí Lamentaciones 1:4, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Si Dios es caballero, si ellos insisten en desoír, en no seguir el consejo divino, Dios va a respetar eso y aquí está el resultado. Y Jeremías, él es el primero que tiene que pagar este costo psicológico al ver que las cosas no tenían por qué ser así. Esta desgracia, este luto en Jerusalén no tenía por qué obligadamente ser así, pero es así porque ellos insisten una y otra vez en su rebelión contra Dios. De manera que muchos problemas que nosotros tenemos también en casa, en familia, no tienen por qué ser así. Pero si nosotros insistimos en un camino que nos aleja de Dios, entonces vamos a estar supeditados al poder de Satanás, que naturalmente quiere destruirnos. Ezequiel, hablándonos de esta situación, 18:31, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Uno dice, y a lo mejor no tengo capacidad de echarlas, a sacarlas. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casas de Israel? Mira la advertencia que le hace. No sé, a veces hay personas que vienen a pedir consejos, no sé si a ti te ha pasado como pastor. Llegan y dicen, mire, tengo esta situación, ¿qué me aconseja hacer? Y entonces uno, la experiencia que puede tener y mirando un ambiente de un punto de vista diferente, sin intereses, llega y da un consejo. Sí. Y después se da cuenta que no sirvió el consejo. Ya que tú invocas mi experiencia pastoral, la verdad que en mi experiencia, yo he visto que todos los que vienen a buscar consejo, en general, vienen a buscar apoyo a la idea que ya tienen. ¿Ya? Y cuando tú no apoyas la idea, el camino, la solución que ellos ya tienen preconcebida, no les gusta. Se enojan. A mí me ha pasado. ¿Ya? Entonces yo le digo, muchas veces he tenido que decirle, mire, yo le agradezco que venga acá y gracias por su confianza, pero también debo advertirle que ustedes se están exponiendo a escuchar un consejo que a lo mejor se va a atravesar a su voluntad. ¿Y quieren seguir adelante? No, pastor, sigamos adelante. ¿No? Y claro, muchas veces, a veces gente que quiere casarse, sí, normalmente parejas jóvenes quieren casarse y a veces no tan jóvenes. Y uno, teniendo los elementos a la mano, le dice, mire, yo le sugiero que ustedes dediquen tiempo a la reflexión, les sugiero que posterguen mínimo un año su matrimonio. No les gusta, ¿ya? Entonces aquí tenemos al pueblo que recibe consejo de Dios y que no es el consejo que ellos quieren escuchar y se enojan. Claro, en ese sentido, Isaías hace un llamado y a la vez hace algo extraordinario cuando dice, Isaías 56:6 dice, y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Y aquí está el detalle, no importa quién sea, sea del pueblo, sea extranjero, ya comenzaba a aflorar, ¿no es cierto?, lo que sería la misión mundial de la iglesia, a todo el mundo, no importa la etnia, el color, y que amen el nombre de Jehová para ser siervos, a todos los que guarden el día de reposo, está poniendo detalladamente, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Los holocaustos serán aptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Claro, una vez más está que Dios quiere una relación profunda de corazón.
pero ellos traían meramente una ofrenda externa para apaciguar su conciencia quizás, pero no con el ánimo de oír la voz del Señor y sentarse delante de Él a escucharlo y seguir sus caminos. Entonces era una obediencia de labios, pero no estaba el corazón allí, ¿no? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Qué hermoso. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratis, hay redención, hay salvación, claro, hay perdón, pero... Y esa es la parte difícil para nosotros comprender, porque nosotros queremos pagar, queremos hacer algo. Como decir, ¿y qué hago, Señor? Aunque sea un 1%, ya, el 99% de Dios y el 1% para mí. Algo tengo que hacer yo. Y dice que es gratis. Eso es lo que decíamos en sesiones anteriores. Nosotros entendemos la lógica de los mandamientos. Y nos parece muy bueno que no matar, no adulterar y todas esas cosas. Pero cuando llegamos al sábado nos cuesta. Y todos los mandamientos, cuando los ponemos en contraste con la gracia de Dios, nos cuesta mucho. La gracia es lo que nos cuesta porque nosotros tenemos como una meritocracia en todas las cosas. Queremos hacer mérito. Y Dios dice, mire, lo mejor que ustedes hagan, sus mejores justicias, son ante mi vista las hojas de higuera que usó Adán y Eva, o son como trapos de inmundicia. Lo mejor que ustedes puedan hacer, completamente insuficiente. Por eso yo envié a mi Hijo amado a morir por ustedes. Como decir que la salvación es una gran tela, y en esa tela no hay un hilo de obra humana. Claro. Vamos a conversar acerca del mejor pacto. Estamos hablando de un pacto nuevo, que es el mismo, pero que ya hemos reiterado que Dios es el no cambia. Yo no cambio, dice por allí la Escritura, por eso, pueblo de Israel, no habéis sido destruidos. Ya Dios tendría razón suficiente para destruir a un pueblo tan llano, hacer lo contrario que lo que Dios dice. Ahora en Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. A ver, ¿qué está hablando aquí Hebreos? Por decirlo de una manera hebreo, que podría decir uno Pablo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Bueno, ahí hay una dinámica bendita, diría yo. Fracasó aquel pacto y entonces se anunció otro pacto, ya bajo mejores promesas. Eso no entiende uno, la paciencia divina, porque la medimos con la paciencia humana que es tan limitada. Pero el Señor, cuando toma un proyecto, no lo abandona hasta que lo termina. La Biblia dice que Dios espera que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Ese es el objetivo. Y el mismo Dios que nos plantea ese objetivo es el que nos habilita cada día. Porque si tú notas, Raúl, que en el mismo verso inicial, ¿no es cierto?, decía que aquí vienen días. Fíjate que a la Biblia le gusta siempre pensar la vida en términos de días, no de meses ni de años. Siempre se habla del hoy. El Señor nos dijo, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, el Señor entiende en el Padre Nuestro la vida como un conjunto de días, ¿ya? Dice también otra palabra, basta a cada día su propio mal. Entonces, el Señor nos da la vida no en largos periodos, en semanas, en meses o en años, nos da la vida en días. Y cada día es una oportunidad para agradecer a Dios por sus bendiciones, por el descanso recibido la noche anterior. Son días. Nos habla de nuestros límites también. Hay una serie de lecciones cuando pensamos la vida en días. Cuando enfrentamos problemas grandísimos, ¿acaso no dividimos la vida en días? Hasta Hollywood ha aprendido algunas lecciones en esa película antiquísima, Lo que el viento se llevó.
al final, cuando el hombre está quebrado financieramente y la mujer en problemas, uno de los dos, no recuerdo cuál es, dice, después de todo, mañana será otro día. Están en la calle, ¿me entiendes? Y no tienen nada. Pero es la mentalidad un poco del que le gusta o que tiene un problema con los juegos de azar, que siempre piensa que mañana, perdí hoy todo, pero mañana será otro día. Pero eso en una frágil de juego de azar, en una base de juego. Bueno, Dios es un Dios que nos da la vida por días, pero no con un azar, ¿no? Ni sujeto a caprichos de un Dios que un día bendice y otro no, sino que Dios ha sido fiel al renovar estos pactos. Y como te digo, cuando este pacto fracasó, Dios anunció otro, porque Él persevera, porque Él ama, porque Él es constante, ¿no es cierto? Él es una roca firme en nuestro Dios. Lo interesante de esto es que en este nuevo pacto hay un nuevo mediador, un sacerdote de ese nuevo pacto. Hebreos 10:4 tiene una expresión muy linda, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Porque efectivamente dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. Y aparece la idea del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, quien estuvo y es el mediador del nuevo pacto. Bueno, tú ves que Israel hacía sacrificios comandados por Dios. Y otros pueblos paganos también hacían sacrificios. ¿Cuál es la diferencia entre los sacrificios en Israel y los pueblos paganos? En que los pueblos paganos, el pueblo, los sacerdotes, ellos proveían el sacrificio. En cambio, en Israel, la conciencia era de que este corderito era símbolo del Cordero de Dios, del Mesías que vendría a morir. En Israel, Dios proveía la víctima. En los paganos, ellos proveían la víctima. Ahí hay una diferencia. Tú ves, si tú miras exteriormente el asunto parece igual, pero en la base ideológica, teológica, hay un abismo de diferencia, ¿ya? Así que Dios no le pide a usted, estimado oyente, un sacrificio para ganar la voluntad divina. Dios ha provisto el mejor sacrificio, su Hijo. Pero ese amor, esa gratitud que despierta en nuestro corazón por la fe, el Señor espera que se traduzca en obediencia también. Lo interesante es que cuando Dios pedía el sacrificio, efectivamente tenía que traerlo al oferente, ¿no es cierto? Pero había algunas condiciones, de un año, sin defecto. ¿Por qué? Porque representaba a Cristo, y iba a ser sin defecto, bueno, sin pecado. Cuando ellos daban el diezmo de la manada, ahí entraba cualquier animalito. Ah, claro. Pero cuando se trataba de la ofrenda, tenía que ser un corderito perfecto, ¿ya? Y eso está muy claro en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, perdón. Dice aquí Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo creo que es para pensar promesa de Dios, que nunca más se acordará de lo que hicimos. Nos da una vida nueva, pero como le dijo a tantos que Él sanó y purificó, vete, pero no peques más. Yo lo que observo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es que como Él ofrece cubrir los pecados, borrar los pecados, no acordarse de los pecados, para Dios más importante que nuestro pecado es nuestro arrepentimiento. Si Dios suspira por nuestro arrepentimiento, Él sabe que somos pecadores, no lo pillamos desprevenido con eso. Y Él no condona el pecado, ni lo torna trivial. Por eso que murió el Hijo de Dios por nuestros pecados. El Señor murió por nuestras deficiencias, no murió por nuestras eficiencias. El Señor vino a los que estaban enfermos
no a los que estaban sanos. Entonces nosotros confiadamente, Raúl, podemos llevar nuestras deficiencias, nuestras fragilidades a los pies del Señor, porque este nuevo pacto, el Señor reitera su gracia salvífica, pero Él desea poner dentro de nosotros, en nuestra misma esencia, el que seamos obedientes a su voz. Cuando Él habla, Él espera una respuesta de Dios. Bueno, Dios espera su respuesta. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Bendiciones.